Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es William Alexander Lupi, estudiante de Contabilidad Pública de la Universidad Autónoma de Nariño. Y en este video voy a explicar el tema de la estructura del Estado colombiano, el cual es fundamental para entender cómo se organiza el poder público en nuestro país y cómo funcionan las instituciones que toman las decisiones importantes para la sociedad. Bueno, el Estado colombiano, según la Constitución Política de 1991, se organiza para garantizar el orden, la justicia, la protección de los derechos y el desarrollo social y económico de la población. Para lograr estos objetivos, el poder público no se concentra en una sola institución, sino que se divide en diferentes ramas y organismos que tienen funciones específicas. Esta división del poder busca evitar abusos de autoridad y garantizar un sistema de equilibrio y control entre las instituciones del Estado. En Colombia, la estructura del Estado está conformada principalmente por tres ramas del poder público, que son la rama legislativa, ejecutiva y judicial. Cada una de estas ramas cumple funciones diferentes, pero al mismo tiempo trabajan de manera coordinada para garantizar el funcionamiento del Estado. Además de estas tres ramas, también existen otros organismos como los organismos de control, la organización electoral y algunas entidades autónomas e independientes que cumplen funciones importantes dentro del sistema institucional del país. Bueno, a lo largo de este video explicaré cada una de estas partes, sus funciones, cómo se conforman y cuál es su importancia dentro del Estado colombiano. Empezamos con la rama legislativa. Esta rama es la encargada principalmente de crear, modificar y aprobar las leyes que rigen el país. Las leyes son normas jurídicas que regulan el comportamiento de las personas y establecen derechos y obligaciones para los ciudadanos. La rama legislativa está representada por el Congreso de la República, el cual es el organismo elegido por voto popular y representa directamente al pueblo colombiano. El Congreso tiene tres funciones principales, las cuales son reformar la Constitución, hacer las leyes, ejercer control político sobre el gobierno y la administración pública. El Congreso de la República funciona bajo un sistema bicameral, lo que significa que está compuesto por dos cámaras. Una es el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Estas dos cámaras trabajan conjuntamente en la elaboración y aprobación de estas leyes. Bueno, el Senado de la República está conformado por 108 senadores, quienes representan a todo el territorio nacional. Los senadores son elegidos por voto popular para un periodo de 4 años. Para poder ser elegido como senador se deben cumplir algunos requisitos, los cuales son ser ciudadano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, tener más de 30 años. Entre las funciones más importantes del Senado se encuentran elegir al Procurador General de la Nación, elegir a los magistrados de la Corte Constitucional, aprobar o rechazar la renuncia del presidente o vicepresidente, autorizar al gobierno para declarar la guerra y aprobar ascensos de altos mandos militares. Estas funciones demuestran que el Senado tiene un papel importante en el control y equilibrio del poder dentro del Estado. Por otro lado, la Cámara de Representantes está integrada por aproximadamente 172 representantes, quienes representan a los departamentos y circunscripciones especiales del país. Para ser representante de la Cámara se deben cumplir con algunos requisitos como ser ciudadano en ejercicio, tener más de 25 años. Entre sus funciones principales se encuentra elegir al defensor del pueblo, examinar y aprobar las cuentas del presupuesto del Estado, presentar acusaciones contra altos funcionarios del Estado como el presidente o los magistrados de las altas cortes. La Cámara de Representantes cumple un papel importante en el control político y en la representación de diferentes regiones del país. Bueno, continuamos con los tipos de leyes. Dentro del trabajo legislativo del Congreso se elaboran diferentes tipos de leyes dependiendo de la importancia y el tema que regulan. Entre las principales se encuentran las leyes ordinarias,
que son las más comunes y se utilizan para regular diferentes aspectos de la vida social, económica y política del país. Para su aprobación se necesita mayoría simple, es decir, la mitad más uno y de los congresistas presentes en la votación. Está también las leyes orgánicas. Estas leyes regulan temas relacionados con la organización, funcionamiento del Estado, como por ejemplo el presupuesto nacional, el Plan Nacional de Desarrollo, la organización del Congreso. Para aprobarlas se necesita mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de todos los miembros del Congreso. Y por último están las leyes estatutarias. Las leyes estatutarias regulan temas muy importantes relacionados con los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entre los temas que regulan están los derechos y debates fundamentales, administración de justicia, partidos políticos, mecanismos de participación ciudadana. Debido a su importancia, estas leyes tienen un procedimiento más riguroso para su aprobación. Por otro lado está el proceso de elaboración de las leyes. Para que una ley sea aprobada en Colombia debe pasar por un proceso llamado proceso legislativo. Este proceso tiene varias etapas. Iniciativa legislativa, en esa etapa pues se presenta el proyecto de ley. Los proyectos de ley pueden ser presentados por el gobierno nacional, los congresistas, las altas cortes, el procurador general, el defensor del pueblo, incluso los ciudadanos si reúnen un porcentaje de censo electoral. Bueno, seguimos con el trámite legislativo. Una vez presentado el proyecto de ley, se debe pasar por 4 debates. El primero, debate de la comisión de cámaras donde se presenta el proyecto. El debate de la plenaria de esta cámara, el debate en la comisión de la otra cámara y el debate en la plenaria de la otra cámara. Si el proyecto es aprobado en los 4 debates, pasa a la siguiente etapa, que es la sanción presidencial. La última etapa en la cual el presidente revisa el proyecto aprobado por el Congreso y puede, bien sea firmarlo para convertirlo en ley o devolverlo si considera que es inconveniente o inconstitucional. Cuando el presidente lo firma y se publica oficialmente, ya pasa a ser ley de la República. La rama ejecutiva. La rama ejecutiva es la encargada de ejercer las leyes y administrar el país. Esta está liderada por el presidente de la República, quien es la máxima autoridad administrativa del país. El presidente cumple 3 roles importantes: ser jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. El presidente es elegido por voto popular para un periodo de 4 años. Para ser presidente se requieren algunos requisitos como ser colombiano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, tener más de 30 años. Por lo general la rama ejecutiva tiene un objetivo principal como poner en práctica las leyes, políticas públicas y mejorar las condiciones sociales y económicas del país. En la organización de la rama ejecutiva se realizan diferentes niveles. El nivel nacional incluye entidades como ministros, departamentos administrativos, superintendencias, unidades administrativas. Estas instituciones ayudan al presidente en la administración del país. Bueno, en el nivel departamental está encabezado por los gobernadores, quienes administran como tal los departamentos. El nivel municipal está encargado por los alcaldes. Estos pues administran los municipios y ciudades. Continuamos con actos administrativos. Entonces, la rama ejecutiva toma decisiones mediante actos administrativos, que son decisiones oficiales que producen efectos jurídicos. Entre los principales actos administrativos se encuentran los decretos, resoluciones, los decretos que permiten al gobierno reglamentar las leyes y hacerlas aplicables en la práctica. La rama judicial. Esta rama pues está encargada de administrar justicia en el país, lo cual significa que su función principal es resolver como tal los conflictos entre personas, entre ciudadanos y el Estado, y garantizar el cumplimiento de la ley. Los jueces deben actuar con independencia, es decir, sin recibir presiones de otras autoridades. Dentro de esta rama existen diferentes jurisdicciones y tribunales
Pues las principales altas cortes del país son la Corte Suprema de Justicia, quien es el máximo tribunal de justicia ordinario. Entre sus funciones está como actuar como tribunal de casación, investigar y juzgar a miembros del Congreso, juzgar al presidente en determinados casos. Bueno, la Corte Constitucional es la encargada de proteger la constitución política y sus funciones principales están revisar si las leyes cumplen con la Constitución, proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Bueno, por otro lado, el Consejo del Estado, este es el máximo tribunal de jurisdicción contencioso administrativo. Este se encarga de resolver conflictos entre los ciudadanos y el Estado. Pasamos con la Fiscalía General de la Nación. Esta es el organismo encargado de investigar como tal los delitos y acusar a los responsables ante los jueces. Bueno, cabe mencionar que además de las ramas del poder público, es importante tener en cuenta que la estructura del Estado colombiano no se limita únicamente a estas, sino que también incluyen otros organismos que cumplen funciones fundamentales para el funcionamiento del país. En primer lugar encontramos los organismos autónomos e independientes, los cuales, como su nombre lo indica, no dependen directamente de ninguna de las ramas del poder público. Esto les permite actuar con mayor imparcialidad y garantizar el cumplimiento de funciones específicas dentro del Estado. Entre estos órganos se destacan entidades como el Banco de la República, que se encarga de regular la moneda y la política económica, así como las universidades públicas autónomas que tienen independencia en su funcionamiento académico y administrativo. De esta manera, estos órganos contribuyen al equilibrio del Estado y al correcto desarrollo de funciones especializadas. Ahora también está la parte de la organización electoral. También hace parte de la estructura del Estado colombiano la organización electoral, la cual tiene como función principal garantizar que los procesos democráticos se desarrollen de manera transparente y confiable. En ese sentido, esta organización se encarga de dirigir, organizar y vigilar las elecciones en Colombia, asegurando que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera libre. Dentro de esta organización se encuentran entidades como el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil. Estas instituciones cumplen un papel fundamental, ya que permiten que exista una verdadera participación democrática y que los resultados electorales sean legítimos. Ahora pasamos con los organismos de control. Los organismos de control tienen la función de vigilar que las entidades del Estado cumplan correctamente sus funciones. Entre los principales organismos de control están la Procuraduría General de la Nación, quien se encarga de vigilar la conducta de los servidores públicos y proteger como tal los derechos humanos. Está también la Contraloría General de la Nación, la cual se encarga de vigilar el uso de los recursos públicos y evitar la corrupción. Y por último está la Defensoría del Pueblo. Esta, pues, como su nombre lo indica, se encarga de defender los derechos humanos y proteger a los ciudadanos frente a posibles abusos de parte del Estado. Bueno, por último, también tenemos en la estructura del Estado colombiano el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Redención. Otro componente importante de la estructura del Estado colombiano, ya que pues, este surge como resultado del proceso de paz en Colombia. Este sistema tiene como objetivo principal garantizar los derechos de las víctimas de conflicto armado, especialmente en lo relacionado con conocer la verdad, obtener justicia, recibir reparación y asegurar que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Este sistema está encargado por diferentes entidades, entre las cuales se destacan la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, y pues de esta manera el Estado busca no solo resolver situaciones del pasado, sino que también construir una sociedad más justa y en paz. Bueno, para concluir todo el tema de la estructura del Estado colombiano,
está pues como tal diseñada para garantizar el equilibrio del poder y el funcionamiento adecuado de las instituciones públicas. Cada rama pues cumple una función diferente pero complementaria entre sí. La rama legislativa crea las leyes, la rama ejecutiva las aplica y administra el país, y la rama judicial garantiza justicia y el cumplimiento de la ley. Además existen pues organismos de controles y entidades autónomas que supervisan el correcto funcionamiento del Estado. Comprender la estructura del Estado pues, es algo importante porque nos permite entender cómo se toman las decisiones públicas y cómo se protegen los derechos de los ciudadanos. Pues, muchas gracias, espero que les haya gustado.